16 años en San Luis Río Colorado. Salí de la Iglesia Bautista Esperanza de Mexicali. Mi pastor es el pastor José Gutiérrez Castillo. Y pues ahí estamos en San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado, estamos en frontera con San Luis, Arizona. Colindamos con San Luis, Arizona, colindamos con Mexicali, Baja California, y parte también, ¿verdad? California, y casi se juntan los cuatro. San Luis es una zona desierto, hermanos, es puro desierto, se da mucho el dátil. San Luis es número 1 en la exportación del dátil, hermanos. Están haciendo el equipo de béisbol, los datileros de San Luis. Se trabaja mucho el campo, la sandía, la cebollita, cambray, la lechuga. Hay mucho campo San Luis, muchas ladrilleras, y mucha gente también va a San Luis, Arizona, y trabaja por temporadas en los campos, en los empaques, saca permiso y regresa. San Luis Río Colorado es desierto, hermanos, es pura arena. Usted llega a San Luis, cuando recién tomamos nuestra iglesia, allá en la orilla, llegamos en una camionetita y nos atascábamos, la puchábamos y nos volvíamos a atascar. Pura arena, hermano. San Luis es la ciudad del hombre necio, ¿verdad? Que edificó su casa, ¿verdad? Sobre la arena. Es un calor insoportable, hermano, por el desierto de Arizona, por el desierto de Sonora. Ahí está el Pinacate, ¿verdad? El cerro del Pinacate, ¿verdad? El volcán. Y pues San Luis, ¿verdad? Se habla mucho del narcotráfico, se pelean mucho, ¿verdad? Los bandos y todo eso. Pero siempre que me preguntan si es una zona peligrosa, yo le digo, pues nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido problemas. El que anda mal, ¿verdad? Mal termina. El que anda en malos pasos, donde sea que vaya, hermanos. Y gracias a Dios, Dios nos ha cuidado en San Luis. Dios nos ha ayudado. Y vamos para 16 años allí en San Luis Río Colorado. Yo me casé a los 27 años. Mi esposa, sus papás fueron pastores en el ejido Cuernavaca, en los ejidos en el Valle Mexicali. Y nos casamos yo y mi esposa a la edad de 27 años. A los 6 meses salimos al campo misionero. Yo estaba en mi iglesia local, ¿verdad? Con mi pastor, ahí estábamos sirviendo, trabajando. Y me podía quedar concha, pastor, ahí, ¿verdad? En algún ministerio, en algún área, pero no, yo sabía que Dios me había llamado al campo. Y un día dejamos todos y nos fuimos a San Luis Río Colorado. Un hermano me regaló un carrito, subí mis maletas, la maleta de mi esposa, y fuimos a San Luis Río Colorado a comenzar ahí la obra. Cruza el canal, ¿verdad? Y cruza Baja California el canal y llegas a la primera ciudad de Sonora. Y ahí empezamos en una boda, yo tenía 27 años, tengo la edad de 43. En aquel tiempo casi no había tanta obra misionera y nos fuimos así, yo y mi esposa, ¿verdad? Solamente llevamos el sostén de nuestra iglesia y prácticamente el sostén que recibíamos de nuestra iglesia era lo que pagábamos en una bodega donde llegamos. Era una bodega teja galvanizada, hacía un calorón, hermanos, allí en San Luis, un calorón insoportable. Y en esa bodega, ¿verdad? No había ventanas. Allá teníamos un cuartito donde yo y mi esposa estábamos, ¿verdad? Unos 3-4 metros, el lugar y una mini split ahí aguantando, ¿verdad? Los calores. Y a veces mi esposa, ¿verdad? Se me quería venir y decía, hay que aguantar, hay que soportar un poco más. Y estaba deprimente ese lugar, pero nosotros teníamos muchas ganas de servir a Dios. Y limpiamos y arreglamos lo más que se podía. Y apenas teníamos 3-4 meses cuando mi esposa sale embarazada y 2 niños. Y me quedé, ¿verdad? Cuando me dijeron que íbamos a tener 2 niños. Dije, la leche, los pañales. Según yo iba a planificar uno 1 año y esperar unos 9 años. Y no, de repente se me vinieron y ahí en la obra, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermano, que Dios enviaba personas. Había un pastor en San Luis, Arizona, que siempre nos visitaba, nos atendió, nos ayudó bastante. Había una hermana que trabajaba en un hospital que le regalaban las leches y la gente no quería, era del otro lado, no quería la leche y la hermana nos guardaba la leche para los niños. Y doy gracias que el Señor nos ayudó en ese lugar, en ese campo. Estuvimos 1 año y medio
rentando una bodega. 2, 3 de la mañana me levantaba: Señor, ayúdame, tú nos has llamado, tú nos has traído a este lugar, Señor, no nos dejes. Y orábamos al Señor, no conocíamos gente ni nada, pero Dios nos ayudaba a guardar nuestro corazón, nuestro espíritu. Y después de estar 1 año y medio, hermanos, en esa bodega, llegan unos rusos a nuestro edificio, a nuestra casa. Llegan y nos dijeron en Ensenada que aquí había un pastor en San Luis que quiere comenzar la obra, que está empezando. Somos nosotros. Dice, queremos ayudarle. Es un pastor de Virginia. Dice, tenemos gente en Virginia, no podemos ir a Rusia, pero podemos ir a México y queremos trabajar con ustedes, nos dice el pastor. Y le dije, y llegó el pastor y traían un traductor, un salvadoreño y un hermano que iba a comprar los terrenos, traían dinero: vamos a comprarles un terreno y traemos los planos, nos empezó a decir ese pastor. Y le dije, pues nosotros somos bautistas fundamentales, nosotros pensamos así, creemos esto y esto y esto, esta es nuestra posición. Si quieren trabajar con nosotros, le dije, adelante, pero yo soy el pastor, ustedes no me van a mover y así vamos a trabajar. Y así, digo, si no, pues de una vez, le digo, ¿para qué? A ver, le digo a mi esposa, y ya los corrí, le digo a mi esposa. Y el pastor se fue y platicaron entre ellos y estaban platicando. Y digo, pues sí, mija, si es de Dios, de una vez, le digo, pero no vamos a vender nuestra fe, nuestra convicción. Amén, hermanos. Sí, amén. Y ya platicaron el pastor y los hermanos, dice, eso es lo que queremos, dice, que tengas celo, que defiendas tu posición, que defiendas la fe, que defiendas la doctrina, y por eso confiamos en ti, dice, por esa postura que no te vas a ver. Y hermanos, los hermanos, ese día nos fuimos. ¿Ya viste terrenos? Sí, he mirado varios, y fuimos. Ese día se compraron los terrenos y se fue el pastor a Virginia y dijo, venimos en 6, 7 meses para ayudarte a construir. Ese mismo día que el pastor se fueron, ese día fuimos al lugar donde estábamos rentando, sacamos una trailita y nos fuimos a ese terreno, y había unos pinos alados, ahí abajo metimos la traila. Esa arena, desierto, hermano, casi no había casa, estábamos en la orilla, un vecino nos pasó luz y ahí teníamos un foco y ahí empezamos la iglesia abajo de un árbol, hermano, de un pino salado. Y yo le predicaba a mi esposa, una muchachita, y poníamos banca ahí en el lote baldío, y siempre a medio servicio me llegaba el borrachito que pasaba por allí y terminaba de predicar y se agarraba de mis pies y me lloraba el hermano porque aceptó a Cristo, hermano. Y así fue nuestros inicios allá en San Luis Río Colorado. Y Dios ahora nos ha bendecido, hermanos, nos ha bendecido con un edificio, Dios nos ha bendecido con una iglesia. Y todavía pasamos por aquella bodega y cuando pasamos ahí se nos hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Solamente mi esposa y yo sabemos lo que pasamos ahí. Y lo que le puedo decir, ¿verdad? Que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, hermanos, y no tenga miedo, ¿verdad? Si un día Dios le llama al campo misionero, o si un día Dios llama a sus hijos, no me arrepiento, ¿verdad?, de lo que hemos hecho. Y yo creo que nadie nos ha pagado ni nos va a pagar como el Señor. Sí. Y ahí estamos, hermanos, su siervo en San Luis Río Colorado. Tenemos muchos adolescentes, hermanos. En nuestra iglesia hay muchos adolescentes. La mayoría de ellos van sin sus papás, o viven con papá, o viven sin su mamá. La mayoría son adolescentes. Batallamos en cierta forma porque son adolescentes, están confundidos y les enseñamos una cosa y llegan a su casa y ven otra cosa. Pero gracias a Dios, hermanos, que allá están los adolescentes y también tenemos muchos niños. La iglesia está llena de muchos niños. Los padres andan trabajando y los niños andan en la calle y solitos llegan a la iglesia. Cuando tenemos escuelas bíblicas, salen de las piedras, hermanos, salen de las piedras, escuelas bíblicas de 80, 100, 200, 300 niños ahí en las orillas de San Luis. Y damos gracias a Dios que Él está haciendo su obra. Gracias, pastor, por la invitación. Por la invitación, ¿verdad? Porque me invité solo, ¿verdad, pastor? Bueno, no eran mis planes, ¿verdad? Pero ya eran los planes de Dios. Amén, hermanos. Pues ahí estamos, hermanos, en San Luis Río Colorado. Estamos para servirles. Estamos yo y mi familia. Y pues vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios.
Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Deuteronomio 6, versículo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Sí, amén. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Quiero hablar un poquito, hermanos, acerca del hogar, acerca de la familia. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, ayúdanos, Padre, te necesitamos. Que tu presencia, Señor, nos visite. Padre, vacíame de mí, Señor. Santifícame, Señor, ayúdame a ser un conducto de bendición, Padre. Habla a tu iglesia. Despierta, Señor, nuestros oídos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Quita, Señor, la dureza de nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, y que podamos palpar tu palabra, tu presencia en este lugar. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Habla a tu pueblo, Señor. Te imploro, Señor, de tu gracia y de tu ayuda en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo nací en Mazatlán, Sinaloa. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. A la edad de 5 años, cuando yo tenía 5 años, mis padres se separaron. Tenía 5 años cuando mis padres se separaron. Yo recuerdo que mi mamá trabajaba mucho en el campo, en Sinaloa, y mi papá trabajaba en los muelles. Él iba a los muelles en Mazatlán y trabajaba descargando los barcos hacia los trailers, o a veces de los trailers cargaba los barcos. Ahí trabajaba mi papá. Toda la semana al parecer estaba bien, pero nomás se llegaba el día sábado, hermanos, y mi papá salía a las 12, 1 de la tarde, era la hora de salida, pero ya en la tarde, ¿verdad? Pasaban mis tíos y le decían a mi mamá, tu esposo se quedó en la cantina. Y cuando le decían eso, ¿verdad? Mi papá ya venía a las 7, 8, 9 de la noche, 10, el sábado, ¿verdad? Ya sin dinero, peleando por la calle. Y mi mamá nos mandaba con mis hermanos mayores al monte porque iba a haber pleito. Y allá estábamos mis hermanos cuidándonos y yo mirábamos lo que recuerdo, ¿verdad? Pero sí recuerdo que nos llevaban al monte y allá mi papá peleando, discutiendo con mi mamá el día sábado. Y toda la madrugada a pleito. Y ya el día lunes ya no había dinero. Era tanto, ¿verdad?, el pleito que tenían. Y un día mi mamá se separó de él. Un día mi mamá nos trajo, agarró el tren y nos trajo hasta Tijuana. Y desde ahí, ¿verdad?, mis padres se separaron. Doy gracias a Dios que mi mamá conoció de Cristo como su Salvador. Somos 9 hermanos, hermanos. Gracias a Dios que el día que ella aceptó a Cristo, hermanos, nos empezó a llevar a la iglesia. Empezó a buscar a Dios. Y ahí nos tenía los domingos, ahí nos tenía los miércoles, los domingos en la mañana, cuando terminaba la escuela dominical, nos llevaba a la casa, nos enseñaba un canto, un corito, y lo teníamos que cantar y decir enfrente de la iglesia. Y nos invitaban a muchas partes, pero mi mamá decía, es día de iglesia. Y doy gracias a mi mamá por su ejemplo, por su testimonio, que ser sola, ¿verdad?, nos sacó adelante.
nos sacó adelante por la gracia de Dios y nos dio un ejemplo y nos dio un testimonio. Cuando llegamos a la edad de 12, 13 años que nos queríamos rebelar, a mi mamá ya no nos podía disciplinar, pero cuando llegábamos, ¿verdad?, a la casa en la noche, nos partía el corazón, hermanos, encontrarla de rodillas en la sala, orando por mí, orando por mí. Y es lo que el día de hoy me ha mantenido, ¿verdad?, sus oraciones. Amén. Y doy gracias a Dios por esa viejita, ¿verdad? Ver sus rodillas peladas de tanto orar por nosotros. Su ejemplo, su testimonio, hermanos. A veces son más fuertes, ¿verdad? Eso que unos cintarazos, hermanos. Sí. Y doy gracias por el testimonio de mi madre. Y crecí sin papá, como muchos tal vez, ¿verdad? En la calle, con amigos. Pero cómo doy gracias, cómo ella rompió con la cadena, con el eslabón del pecado, de la maldad. Y como dice, me transmitió la fe. Ahora estamos sirviendo a Dios, tenemos un hogar, tenemos una familia. Y a mis hijos, ¿verdad? No le tocó ver todo lo que uno pasó, todo lo que uno vivió tiempo atrás. Pero qué triste será, hermanos, que mis hijos volvieran a retomar los pecados que ya muchos el Señor nos ha quitado. Amén. Qué triste será, hermanos, ver a nuestra sangre volver a los pasos de donde el Señor nos sacó. Es verdad, amén. Y hermanos, ama a tu familia, cuida a tu familia. No es fácil, hermanos, ser papá, no es fácil ser papá. Yo creía que era fácil porque tenía mis 3 hijos, pero cuando me dijeron que iba a tener una niña, ¿verdad?, quedé en shock. No sé qué voy a hacer con la niña, no sé cómo le voy a hacer. Mi esposa ya le empezó a buscar nombres a la niña. Me dice, yo le pongo uno y tú le pones otro. Yo le dije, ok. Me dice, ¿cómo le vas a poner? Le voy a poner Lárgate. Lárgate, sí, digo, para cuando le pregunte a un niño cómo te llaman, dile, lárgate. No sé qué voy a hacer con una niña, hermano, estoy acostumbrado por un niño. Pero no es fácil, hermano, ser padre. Todos hemos batallado, o tal vez usted va a batallar si va a ser padre con los pañales. No es fácil, ¿verdad?, tener recién nacidos. Cuando mis hijos nacieron, los gemelos, uno se dormía y el otro se despertaba. Uno quería comer y el otro quería dormir. Estaba así las primeras semanas, ¿verdad?, hasta que los pusimos al mismo horario para dormir y a la misma hora para comer. No era fácil. Hicimos el plan, yo y mi esposa, de que él iba a cuidar uno y de que yo iba a cuidar otro. Y a veces era la 1 de la mañana y empezaba a llorar uno. Y decía mi esposa, es el tuyo. Hay que levantar. Y así nos turnamos, hermanos. Nos turnamos a los niños. Ella traía su pañalera, yo traía el mío. Y a veces pasó un tiempo, ¿verdad?, que era siempre uno que lloraba y lloraba. El mío era bien llorón. Y el otro siempre estaba bien dormido. Y le dije, mija, que lo cambie, que cambie el llorón. Le dije, agárralo tú y déjame el otro. Bueno, nomás una vez te lo voy a cambiar, dice. Y me cambió al otro niño, ¿verdad? Y cuando me lo cambia, hermanos, íbamos a comer a un restaurante, íbamos a un lugar a comer, y me decía mi esposa, anda hecho del baño. Ay, 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 no, es el tuyo, lo tienes que cambiar. Y ahora, hermano, se hacía mucho del baño. Ahora, y le dije, ay, me salió peor. Le digo, mejor regrésame al que llora, le digo. Y tú cambies. Me dice esposa, no, quedamos que le vamos a cambiar. Y así estuvimos, hermanos, nos compartimos a los niños, nos compartimos a los dos desde chiquito hasta el día, hasta que crecieron, ¿verdad? A la edad de 1 año, hermanos, dejaron el pañal. A la edad de 1 año dejaron el pañal porque, hermano, me hacían temblar a mí con un paquete de pañal y con las latas de leche. No, yo dije, le compramos rápido su sillita y yo los enseñé y al año, hermanos, dejaron rápido los pañales. Pero, hermanos, no es fácil ser padre, no es fácil ser padre.
recién nacido, batallas con los pañales, batallas con las enfermedades. Nuestros hijos fueron prematuros, sus pulmones no se desarrollaron, los tuvimos en incubadora, los tuvimos en terapia intensiva, no dieron el kilo, no dieron el peso. Estuvimos varios meses allí en el hospital llorando, pasando momentos difíciles y uno no se le desarrollaban los pulmones y batallamos con los niños. Después uno de los niños tuvo una peritonitis y lo tuvieron que operar. Hermanos, abrieron y hicieron una operación. Y ahí andábamos corriendo en el seguro para allá y para acá, ¿verdad? No es fácil los niños, ¿verdad, hermanos? Luego, ¿verdad? Llega la etapa cuando son ahorita Zair, hermanos, el de 9 años, ¿verdad? No, hombre, ese me las cacha, me las hace en el aire, hermanos. Bien vivo, bien listo, ¿verdad? Ese niño. No es fácil, hermanos, los niños. Ahorita estamos ya entraron a los 15 años en la adolescencia. Hemos cuidado mucho su corazón, hermanos. Hemos cuidado mucho su corazón, ¿verdad? Me dolería mucho, ¿verdad? El día que me gritaran o me dijeran algo en la cara, ¿verdad? El día que se me rebelaran. Me da miedo, ¿verdad, hermano? Que un día mis hijos se me volteen, ¿verdad? Su rebeldía. No es fácil, hermano, los adolescentes. Cuando estaban llegando a la adolescencia, me decía mi esposa, ya es tiempo de que hable con ellos. Ya uno ni cuenta nos dimos, ya se estaba rasurando, ¿verdad? Uno de ellos. Toma un tiempo con ellos, platicas, porque los veo confundidos y empieza a hablar un poco con ellos, ¿verdad? Pero pues tratamos de hablar un poquito, ¿verdad? La adolescencia, los cambios, ¿verdad? No es fácil, hermanos. La adolescencia, luego viene la juventud, ¿verdad? En que empiezan a ver, a despertar, empiezan a ver a las niñas, a las mujeres, o viceversa, ¿verdad? Y empiezan a despertar. Y aún así, hermano, se casan y todavía, ¿verdad? Siguen, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Seguimos o seguiremos, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Nunca los perdemos. Viene la etapa cuando entran a la primaria, cuando entran a la secundaria, hermanos. Más hoy en México, a la edad de 4 años, ellos en 4º año los tuvimos que sacar de la escuela, ¿verdad? Iban a una escuela, tenían una escuela muy, muy humilde, sencilla, aprendían mucho, pero en 4º año, cuando empezamos a ver los libros, ¿verdad? La ideología de género, cuando empezamos a ver, ¿verdad? Que ya puedes usar falda o puedes usar pantalón, puedes entrar al baño de niñas o puedes entrar al baño de niños. Cuando empezamos a ver todo eso y empezamos a ver los libros de la primaria, hermanos, y empezamos a ver, ¿verdad? Que estaban usando, ¿verdad? Los métodos anticonceptivos y todo eso así tan claros. Es tiempo de sacarlos. Y los sacamos. Ahorita están estudiando la prepa, el más chiquito, ¿verdad? Están estudiando en casa. No es fácil, hermano, trabajar con los hijos. Pero hay un asunto, ¿no? Estoy hablando secularmente, pero hay un asunto más fuerte: su vida espiritual. Hay otra área, ¿verdad?, que tenemos que tratar con nuestros hijos, ¿verdad? Su crecimiento espiritual, su fe, su salvación, su relación con Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué los hijos se van de la iglesia? ¿Por qué los hijos se van al mundo? Porque nunca crecieron. Fueron religiosos. Eran como el hijo pródigo. Estaban aquí, pero su corazón, hermanos, ya estaba lejos, ya estaba perdido. Ya estaban lejos de casa, lejos de Dios. Y qué importante, hermanos, es que nuestros hijos tengan, ¿verdad?, como Timoteo, una fe no fingida. Qué importante, ¿verdad, hermanos?, que nuestros hijos tengan una relación personal con Dios. Amén. Y qué importante, hermanos, principalmente es la salvación de nuestros hijos. Una vez yo predicando, estaba invitando, había una persona nueva y le decía, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Pensando y mirando a aquella persona, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Enfocado en aquella persona. Y así estaba el púlpito y estaba grande. Y yo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y no me había percatado que mis 2 hijos
estaban levantando su Amén. mano para aceptar a Cristo. Y cuando vi, ¿verdad?, terminando el servicio, les hablé de la salvación. Eran pequeños todavía. Les hablé de la salvación y llegó un momento que confirmé su salvación. El más pequeño, habíamos ido a La Paz, habíamos andado por Loreto con el pastor Samuel por allá y andamos en la playa y me decía el más pequeño: papá, bautízame, aquí está el agua, bautízame. Y le dije: eres salvo, ya aceptaste a Cristo. Y más que bautizarlo, ¿verdad?, ese día, ¿verdad?, en aquel lugar, en ese día de vacaciones, él aceptó a Cristo en su corazón. Y doy gracias a Dios que nos dio como el privilegio, ¿verdad?, como Padre, poderlo guiar a Cristo. Entonces, aquí importante, ¿verdad?, es la fe, la salvación. Hay un versículo de ánimo, hay un versículo de apoyo, Proverbios 22, ¿verdad? Es un versículo muy conocido, Proverbios 22, 6, que nos puede... No es fácil ser padre, no es fácil, hermanos, la responsabilidad, pero hay un versículo que nos anima, que nos apoya, ¿verdad? En Proverbios 22, 6, que nos alienta y nos promete Dios, dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos esperanza, hermanos, con nuestros hijos. De que si los instruimos, ¿verdad?, de que si les enseñamos la palabra de Dios, no vuelve vacía, hermanos. No vuelve vacía la palabra de Dios. No solamente, ¿verdad?, la palabra de Dios, tu ejemplo, tu testimonio, ¿verdad?, obrará en sus corazones. Muchos de nosotros hemos propuesto no cometer los errores que cometieron muchos de nuestros padres. Tristemente, nuestros padres se criaron, ¿verdad?, sin una iglesia, sin un pastor. Muchos de nuestros padres se criaron, ¿verdad?, en el rancho, en el monte, ¿verdad?, y enseñaron y nos educaron como pudieron, como sabían, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos una ventaja. Tenemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos una iglesia, tenemos un pastor y tenemos la manera de cómo ayudarlos sabiamente, de cómo cuidar, ¿verdad?, de no ser áspero con ellos. Tenemos, ¿verdad?, un gran apoyo en la palabra de Dios. Hay aliento, hay esperanza de que podemos triunfar con nuestros hijos, hermanos. Amén. Porque ya, hermanos, para bien o para mal, usted es responsable de todo lo que pase desde que comenzó una familia. Quieras o no quieras, estamos afectando, hermanos, para bien o para mal, nuestra familia. Si se decide, si se pone bien con Dios, gloria a Dios. Pero si no te decides, aún así, ya estás afectando la familia. Junto con la palabra papá o mamá viene una gran responsabilidad. Dios nos ha dado muchas posiciones, muchos lugares, muchos títulos en este mundo, pero el papel más importante que Dios nos ha dado es ser papá y ser mamá. Dios te ha dado una gran importancia. Es un papel muy grande, hermano, no lo subestimes. El ser papá o el ser papá, hermano, es una responsabilidad que a diario afecta nuestra vida, de nuestros hijos. A diario tomamos decisiones que implican afectación a la vida de ellos. Cada día las decisiones que tomamos, hermano, están afectando para bien o para mal de nuestros hijos. Usted dirá: no, hijo, mi decisión es lo que yo quiero, lo que yo pienso. No, hermano, estamos afectando la vida de nuestros hijos para bien o para mal. A veces no nos damos cuenta, hermanos, de cuánto estamos influenciando la vida de nuestras generaciones. Ay, no sabe, es un niño, es un chamaquito. No tienes idea a veces tu influencia, cómo está afectando la vida de él, y no solamente la de él, porque él llevará un día a casa todo lo que ve en el hogar. Como tú tratas a tu esposa, ellos lo están viendo y tratarán así a su esposa.
Como tú tratas, hermana, a tu esposo, tus hijas tratarán a su esposo cada día. Ellos, sin querer, hermanos, tienen una influencia tan grande de nosotros en su vida. Y estamos afectando la generación de ellos y su siguiente generación. Somos una influencia, hermano, en la vida de nuestros hijos. De una manera que a veces, hermano, ni nos imaginamos que tanto estamos influenciando para bien o para mal. Amén. Amén. Es interesante, hermanos, cómo los padres judíos toman en serio, ¿verdad?, la responsabilidad con los hijos. Una de las primeras cosas, ¿verdad?, que un padre judío, 3 cosas que enseñan ellos principalmente a sus hijos. Pues la primera cosa es amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, ¿verdad? Segundo lugar, ¿verdad?, que ellos les enseñan a sus hijos, ¿verdad?, es que le enseñan, hermanos, un oficio. Que su hijo aprenda un oficio, ¿verdad? Que no sea un parásito, un inútil, ¿verdad? Les enseñan un oficio, ¿verdad? Como dice, no le des el pescado, enséñalo a pescar. Y otra cosa que le enseñan, ¿verdad?, y se preocupan y oran mucho por sus hijos, es con quién se van a casar. Porque esa decisión va a afectar, ¿verdad?, toda la vida, ¿verdad?, con quién se van a casar. Y hay que estar orando. Primero, enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, vamos a amar a Dios con todo su corazón. Y hay que orar, hermanos, ¿verdad?, que ellos aprendan, ¿verdad?, un oficio, ¿verdad? Y también enseñarles, hermanos, orar con quién se van a casar. Que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Que no terminen un día y se los lleven al mundo. Ora mucho, ¿verdad?, por tus hijos. Tristemente, hermanos, muchos hermanos, muchas personas, muchos cristianos, a estas alturas, se han de preguntar y han de decir, ¿que no la iglesia les tiene que enseñar eso? ¿Que no el pastor les tiene que hablar de la salvación? ¿Que no los maestros tienen que orar y velar por sus vidas espirituales? ¿Que no en la iglesia se preparan para enseñar a nuestros hijos? Hermanos, el pastor y la iglesia están enseñando, están predicando, y gloria a Dios porque están siendo edificados, gloria a Dios porque aquí hay una luz, porque se predica la verdad, porque se les enseña a ellos. Pero hermanos, la responsabilidad de nosotros. Y hermanos, debemos de saber o recordar que en la iglesia están solamente 1 hora, 2 horas. Están el día de hoy, están el día domingo. Pero hermanos, los hijos están más tiempo en nuestra casa. Están más de 7 días. Están en la mañana, en la tarde, ahí comen, ahí duermen, ahí se bañan. Gloria a Dios, hermanos, por la iglesia. Pero la iglesia no hará, en 1 hora, la iglesia no hará todo lo que ven y contrarrestan en su casa. Lo que escuchan, lo que oyen, lo que se les enseña en el hogar, hermanos. Allí en tu casa está el abuelo, está la abuela, están los tíos, están los primos, están los parientes, a diario con ellos. Está la televisión, está el internet, todo está allí, hermanos, toda la semana. Por eso cuando ya vienen a la iglesia, muchos de nuestros hijos ya vienen apagados, ya vienen fríos, ya vienen desanimados. Y queremos que en 1 hora, hermanos, los maestros de nuestra iglesia nos arreglen. Y cuando en toda la semana, ¿verdad?, no hemos orado, no hemos velado, no los hemos atendido. Por eso dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Regresemos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Antes que nuestros hijos amen a Dios, antes de que nuestros hijos amen a Dios, dice primero, amarás al Señor tu Dios. Nosotros primeramente debemos de estar amando a Dios. Nosotros debemos de estar entregados a nuestro Dios con un corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas.
Y por eso, ¿verdad? Dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es nuestro deber enseñarles, es nuestro deber comunicarles, es nuestro deber hablarles de Dios en el hogar. Papá y mamá, ¿verdad? Ahí son la guía principal de nuestros hijos. Debemos de ser nosotros, hermanos. La guía principal de nuestros hijos debemos de ser nosotros, no el vecino, no el cholo, no el amigo. Que los hijos sepan que tú eres la guía de ellos. Tal vez tienes mucho, tal vez tienes poco de ser cristiano. No importa si tienes mucho o poco, lo importante es que tomes un compromiso de decir: yo voy a guiar a mis hijos, yo voy a iniciar, yo voy a enseñar a mis hijos, yo voy a velar por mis hijos. Usted tiene una gran ventaja, hermanos, que usted está allí siempre para ellos. Usted está justo en el lugar, usted es la persona que está justo allí para ayudarles en todos los desafíos que ellos emprenden. Es en el hogar. Cuando van a ir a la escuela por primera vez, orar con ellos. Me acuerdo cuando nuestros hijos iban a ir al kinder por primera vez, los bañamos, los cambiamos, los alistamos, los pusimos guapos, oramos con ellos. Le dije: mira, van a ir a la escuela y vas a entrar, cuando vayas a ir al baño, ponle candado, no dejes que te toquen, no dejes que se acerquen. Ya estuvimos con ellos, ¿verdad? Enseñándoles, instruyéndoles lo más que se pudiera, ¿verdad, hermano? Oramos, los abrazamos y los llevamos. Tú estás ahí, hermanos. Tú estás allí cuando ellos andan en la calle, ¿verdad? Tú estás allí, ¿verdad? Cuando ellos salen de la escuela. Tú estás allí en el vecindario. El pastor no va a andar en la escuela, en el vecindario, no va a andar detrás de ellos. Tú estás allí. Cuando ellos empiezan a ver o escuchar de las drogas, cuando ellos quieren o empiezan a escuchar o les empiezan a hablar del sexo, de la novia, del novio, tú estás allí, hermano, para sentarte y hablar con ellos. Pero a veces, hermanos, estamos distraídos, estamos tan enfocados aquí y allá, estamos en la misma casa y como dice, ¿verdad? Parece un hotel. Llegan a la hora que sea, salen quien sea y no hay horario. Parece un restaurante, a veces la casa, ¿verdad? Comen lo que sea, come uno, come el otro, y parece un restaurante. Y parece un manicomio, ¿verdad? Gritos, pleitos. Y aparentemente somos una familia, pero no estamos teniendo un devocional, no estamos teniendo un tiempo juntos donde platicamos, donde nos sentamos. ¿Por qué andas triste? A ver, ¿qué ha pasado? Y a platicar, y donde ellos puedan sentirse cómodos, ¿verdad? Platicar, bromear, ¿verdad? Si tu hijo te dice: papá, me gusta una niña. Papá, me gusta. Dale el tiempo, hermano. No ignorarlos, sino empezar a hablar con ellos, ¿verdad? Amén. Y como dicen, ¿verdad, hermano? Si ya al adolescente le gusta una niña, ya dale gracias a Dios. Ajá. Porque ahorita, hermanos, ¿verdad? Una vez, hermanos, un vecino de ahí cerca de la iglesia se me acerca y me dice: pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Era un señor que iba a la iglesia, pero no era miembro. Empezó a llorar este señor conmigo y empezó a llorar y me dice: ¿se acuerda del amigo de mi hijo? Sí. Hoy que llegué a la casa, pastor, los encontré besándose, dice, a mi hijo y al muchacho. Y él empezó a llorar y a llorar y a llorar, de descubrir, ¿verdad?, que su hijo. Ahora le digo, hermano, tristemente, ¿verdad?, este mundo nos está comiendo, destruyendo a los hijos. Y nosotros, hermanos, andamos afanados, turbados. Y como, gracias a Dios le digo que usted está ahí. Usted tiene una gran ventaja, que usted los tiene en la casa. Cuídelos, hermano. Cometemos el error de darle un cuarto, de darle un celular, de darles un internet.